Estuve influido por la lectura de más de un libro contado por sobrevivientes de Malvinas, en los cuales ellos mencionaban cuánto desamparo encontraron al volver de la guerra, cómo una parte del periodismo y también de la sociedad los ignoró y los hizo sufrir todavía más, les hizo padecer aquello que habían sufrido durante el desarrollo de la guerra. Hoy día, en los últimos años, algo que me reconforta después de esas lecturas, es encontrar que aquellos luchadores en esas tierras heladas, desoladas, en tanta desventaja como la que tenían frente a un ejército superprofesional como el británico, jovencitos apenas en la mayoría de los casos, hay un reconocimiento y un respeto muy grande. Y esto me parece que es bueno que suceda, es una reivindicación de quienes dieron todo, dejaron a sus amigos allí. Muchos de ellos se quitaron la vida después porque no pueden sobrevivir fácilmente a los horrores que padecieron en la guerra, haber tenido amigos que murieron en sus brazos, haber toda la devastación que se produjo y también por la impotencia que provoca saber que fueron a la guerra en las condiciones en las que los arrojaron contra ese ejército superprofesional que además tenía el respaldo de los Estados Unidos, nada menos. América Latina jugaba con países como Perú fuertemente a favor de la Argentina, pero eran Inglaterra y los Estados Unidos, dos de los ejércitos más poderosos. Todo lo que hubo de apoyatura de los Estados Unidos hacia Inglaterra todavía tiene mucho peso. De ahí es que cuando se ve un cierto cipallismo en el comportamiento de líderes políticos, uno sufre mucho, porque también es traicionar a quienes quedaron allá en las Malvinas, a quienes todavía siguen dando sus vidas ante tanto dolor como el que vivieron, o a quienes pudieron resistir, se salvaron en la guerra y luego han reconstruido sus vidas, como en muchísimos casos, para ser ciudadanos ejemplares, estupendos, extraordinarios para la vida de los argentinos. Uno de ellos es Hugo Roberts, presidente de CECIM La Plata, institución a la que elegimos entre tantas que hay a lo largo y ancho de la República Argentina en este día de celebración de la vida para quienes están todavía entre nosotros, pero también de recordación para todos los que quedaron allá en las Malvinas. Pareciera que para las actuales autoridades Malvinas también es un espacio de negocios, cosa que es profundamente detestable para todos los que sufrimos la pérdida de algún compañero. Malvinas es la proyección a futuro. No tenemos dudas, no tenemos ninguna duda que el destino de este país está atado indisolublemente a lo que nos suceda en el Atlántico Sur, porque Malvinas es la simplificación de ese gran potencial económico, ese gran potencial de trabajo que a futuro significa el Atlántico Sur y la Antártida, por supuesto. Valiosísimo todo lo que dijo Hugo Roberts como presidente del CECIM. Todo lo que se ha hablado en el día de hoy respecto a la recuperación de las Malvinas. ¿Se ha olvidado una parte, o este gobierno en general, de la lucha por la soberanía, diciendo las Malvinas son argentinas? De esto parece haber tomado nota la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que emitió un tuit con un video. Hablar de las Islas Malvinas, de nuestra soberanía, de nuestros combatientes, no puede ser aislado de un contexto político global. No se puede defender Malvinas y no defender la industria nacional. No se puede defender Malvinas y no defender la ciencia y la tecnología que hacen a la soberanía tecnológica nacional. No se puede defender Malvinas y endeudar al país, perdiendo la soberanía política, la soberanía financiera. Malvinas tiene que formar parte de una política de Estado y no puede estar ausente en lo que concebimos como un proyecto de país. Recién Hugo Roberts del CECIM hablaba de ese mar inmenso, de esa riqueza extraordinaria, de esa potencialidad que tiene la Argentina y a la que no se le puede dar la espalda. Cuando los británicos hablan de sus ejercicios militares, de lo que hacen en las islas, me parece que la Argentina tendría que tener una reacción distinta a esta que tuvo en su momento Mauricio Macri.
Y la segunda, ¿qué va a hacer la República Argentina con la amenaza de Gran Bretaña por el lanzamiento de supuestos misiles? Bueno, estas dos cosas no estuvieron en la agenda con el Papa, pero sí que lo que sí estuvo con el Papa en la agenda es que le pedí, pero me dijo que no, que para Mario Pereira ni purgatorio, nada, o sea, está condenado al infierno directamente, es decir, que decirle a Mario que no hubo caso, que ni el cura Brochero lo salva a él. Pero hablando del tema, si tiene alguna inquietud el tema Malvinas, está la canciller acá en la embajada, así que se va a cobrar cualquier consulta. La insoportable levedad del ser. Otro episodio de Macri en torno a Malvinas fue cuando inventó que le había dicho a Theresa May que había que discutir la soberanía. Ella iba al baño y él la interceptó, hablaron, intercambiaron seguramente un saludo, y luego Macri se dio vuelta y le dijo a los periodistas que le había dicho a Theresa May que había que hablar de la soberanía. Más o menos fue así el episodio. Hemos dejado las cosas claras. Al almuerzo sí saludé nos cruzamos con la primera ministra británica, en el cual le dije que bueno, que estoy listo para comenzar un diálogo abierto que incluya, por supuesto, el tema soberanía sobre las islas. ¿Y eso qué le corresponde? Ella me dijo que bueno, que sí, que habría que empezar a conversar. Las cosas llevarán años, pero lo importante es que comencemos. ¿Y hay alguna y ella estuvo de acuerdo. Es decir, la broma desubicada o la mentira. Estas fueron las características de este ciclo. En ese sentido también duele muchísimo. Al otro día Malcorra, que era su ministra, salió a desmentirlo a Macri. Fue muy claro que aquello era una falsedad más. Lo que yo entiendo es que la primera ministra, cuando el presidente volvió a decirle lo mismo, te dijo, bueno, trabajemos, avancemos, una reacción positiva de cortesía a la noción de que hagamos una agenda, pero soy absolutamente franca, yo no creo que en ese contexto la primera ministra haya dicho sí, suscribo, que agendemos esto y que la soberanía sea el primer tema que están, porque no es pensable que así sea. Así como se generó una reacción muy fuerte a la declaración conjunta. ¡Qué vergüenza! Una ministra desmintiendo a un presidente que le había mentido a los periodistas de su país, que le había exigido poco menos hablar de la soberanía. La Cancillería británica también lo dejó a Macri como lo que es. El gobierno británico, decía la información, desmiente a Macri. No se habló de la soberanía de las Malvinas. Por eso pareció tan desubicado algo que presentamos hoy en el comienzo del programa. Allí está todo el desmentido. No es verdad que Theresa May haya dialogado con el presidente Macri sobre la soberanía de las Islas Malvinas, etcétera. Decía que lo que presentamos hoy en el comienzo del diario ocurrido en La Pampa, en Santa Rosa, hace más bochornosa todavía la situación por estas actitudes de Macri. Alguien que es mi secretario de Educación y Cultura en la ciudad de Santa Rosa, se llama Gabriel Gregoires, algo por el estilo, se plantó frente a los familiares de los caídos en Malvinas y empezó un discurso pidiendo poco menos el voto para Macri, comparando qué era lo que se iba a votar en la próxima elección. Y ahí nomás alguien lo cruzó y le dijo, Caradura, pará de hablar de esto, respetá a los héroes, le dijeron, y lo sacaron, lo quitaron del micrófono. La escena vale la pena porque es a lo que se exponen quienes mienten, quienes tergiversan, quienes no saben respetar la dolorosa historia de Malvinas. Respetá a los héroes, respetá a los héroes. Silvana. Estas elecciones se van a ver respetadas a favor de los... No sean desubicados. Ahí está el secretario de Cultura. Ya había dicho una parte del discurso, empezaron a decirle, Caradura, respetá a los héroes. Y de pronto alguien le dice, dejá el micrófono, dejemos el audio abajo, ¿eh? Respetá, por favor, retirate del micrófono. Retirate del micrófono, ¿qué estás haciendo ahí? Sos un mamarracho. Entonces van, y como no se iba, miren lo que pasa. El secretario de Educación y Cultura, que ya a esta hora estará en su casa, seguramente habiendo tenido que presentar renuncia. Increíble. Los familiares indignados, basta.
de jugar con Malvinas de la forma en que este personaje pretendía hacerlo. Pásase por allí, por favor, lo están echando. Un bochorno, como en pocas ocasiones uno se ha encontrado con situaciones de esta naturaleza. Hubo formas de luchar. Indudablemente, hasta el 2015, la tarea fue otra, fue distinta. Se ganó en los foros internacionales a tal extremo que Estados Unidos en alguna votación sobre Malvinas, el derecho argentino a discutir sobre Malvinas, motivó una abstención de los Estados Unidos, los mismos que habían jugado para Inglaterra en la guerra de las Malvinas. Esa enjundia y ese coraje para defender la soberanía sobre las Islas Malvinas fue expuesto también hasta en un encuentro que tuvo la entonces embajadora Alicia Castro con el canciller británico, el señor William Hague. Miren esto. Seeing that United Nations and the international community and a large group of Nobel Prize winners urges both parties, both countries, to assume negotiations in order to find a pacific and permanent resolution. My question is, are you ready for dialogue? Are we going to give peace a chance? And my third question is... No, that's quite enough question. Thank you. No, that's enough. Yes, stop. Thank you, and let me answer that very briefly. Self-determination is a basic political right of the people of the Falkland Islands. El mismo verso de siempre, la autodeterminación de los pueblos. Usted invade, ocupa, pone su gente y después ellos determinan... Bueno, acá hubo defensores, una intelectual que escuchábamos el otro día y otros intelectuales de... gente que está con el gobierno y parece más inteligente que otras, estaban de acuerdo en que los Kelper tienen derecho a determinar. Es muy curioso que se pueda sostener esto. Y es muy curioso además planteárselo en un día como este en el que uno está recordando lo de Malvinas, los espantosos crímenes cometidos por Margaret Thatcher con el hundimiento de del Belgrano, pero no dicho por argentinos en este caso, sino preguntada por periodistas británicos. Este documento vale la pena. Miren ustedes a lo que se expuso Margaret Thatcher, que asesinó en la guerra a cientos de ocupantes del general Belgrano. Mr. Frost, is that ministers have given the information in the House of Commons when they came and it said that one thing was not correct. I was the first to say, right, give the correct information. And the correct and deadly accurate information was given. But I do not spend my days prowling round the pigeonholes of the Minister of Defence looking at the precise course of action. No. One moment. Yes. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. Couldn't believe the orders, could he? I mean, when he'd sent the message it changed direction and he asked for verification, he couldn't believe it. I'm sorry, what did you say? Commander Rayford Brown demanded reconfirmation, did he not? I know when we gave the order to sink, and that is all in the public domain. I know it was right to sink her. And I would... Así defendía su asesinato Margaret Thatcher. Ya había tenido que actuar frente a una periodista inolvidable para todos los que alguna vez vimos esta nota, que también la enjuiciaba muy severamente, para que se sepa la verdad. Lo menos que podemos ofrecerles a quienes quedaron allá en Malvinas, a quienes volvieron y a sus familias, es esta verdad que se desprende de este diálogo. Why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone? But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. When it was sunk, that ship which we had found was a danger to our ships. My duty was to look after our troops, our ships, our navy.
And my goodness me, I live with many, many anxious days and but nights. Mrs. Thatcher, you started your answer by saying it was not sailing away from the Falklands. It was on a bearing of 280, and it was already west of the Falklands. So I'm sorry, but I cannot see how you can say it was not sailing away from the Falklands. When it was sunk. When it was sunk. It was a danger to our ships. No, but you have just said at the beginning of your answer that it was not sailing away from the Falklands. And I'm asking you to correct that statement. But it's within an area outside the exclusion zone, which I think what you are saying is sailing away. I think which way it was facing at the time. Danger to our ships. Mrs. Thatcher, I am saying that it was on a bearing 280, which is a bearing just north of west. It was already west of the Falklands, and therefore nobody with any imagination can put it sailing other than away from the Falklands. I'm sorry, I forgot your name. Mrs. Gould. Mrs. Gould. When the orders were given to sink it, and when it was sunk, it was in an area which was a danger to our ships. Well, now, you accept that, do you? Diana Gould se llamaba la periodista, falleció no hace mucho y tuvo ese coraje de enfrentar a la primera ministra. Ustedes vieron cuando le preguntó al anterior documento que presentábamos, ¿cómo ha dicho usted? Amenazante, fuerte, una mujer, bueno, si fue capaz de dar una orden que terminaba con la vida de cientos de personas en el contexto que acabamos de ofrecer, imaginen de lo que era capaz. Ella, que tanto tiene que ver con el neoliberalismo en el mundo, ella y Ronald Reagan eran los hacedores de ese neoliberalismo, recogido en 1976 ya de antemano por quienes servían a los intereses de Milton Friedman, el gran inventor de toda esta historia del neoliberalismo. Y Reagan y Thatcher eran los grandes promotores mundiales. El 2 de abril de 1976 también es un día aciago. Ese día, Martínez de Oz, a los pocos días de comenzar la dictadura, instaló el neoliberalismo en la Argentina diciendo esto. Destacar lo que yo considero son puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. La libertad de precios, la eliminación de los controles de precios, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio, la libertad del comercio exterior, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones, la libertad de importar. La libertad de las tasas de interés y la aplicación, exactamente lo que estamos viviendo hoy día. Era el primer desembarco del neoliberalismo en la Argentina, traído por una dictadura que venía a ser precisamente eso. Las dictaduras en América Latina se instalaron porque los Estados Unidos querían determinado tipo de programas de gobierno económicos, pero no lo podían hacer a través de los votos. Entonces sacaron a Allende, vinieron por la Argentina, pasaron por el Uruguay, hicieron ese desastre que todavía recordamos. Ahí estaba Martínez de Oz, como Cavallo más adelante y como Macri ahora. Vale la pena lo que Lautaro Maislí nos presentó hace un rato. Martínez de Oz y Macri, un solo corazón. Hagan esta transición de estos dos sistemas tan opuestos, el uno y el otro, de una manera lo más suave posible, sin brusquedad, sin saltos grandes. Vayan despacio. Hay que dejarle tiempo a la gente que entienda, que sea parte, que se sume al cambio. No podemos cambiar bruscamente de la noche a la mañana. Entonces tuvimos que ir a una velocidad que genere el menor daño social. Sin saltos grandes. Vayan despacio. Elegimos el camino del cambio con gradualismo. No es solo en este tema de los precios donde hay que producir un reajuste gradual de la economía. Está bajando la inflación, estamos bajando los impuestos, bajando el gasto público, reduciendo el déficit, a la velocidad que lo estamos haciendo, en forma gradual. Porque si ustedes no nos ayudan a que este nuevo sistema comience a aplicarse en una forma, diremos, aceitada, en una forma suave, en una forma sin golpes bruscos. Para intentar contener, y que es una gran crítica de una parte de la Argentina, lo hemos hecho en forma gradual. Ayuden a que se produzca
un reajuste gradual de la economía. Un camino en el que todos los argentinos estemos unidos por el esfuerzo. Pero comprendan que las transiciones son siempre difíciles. Que todas las transiciones son difíciles. Pero este punto de partida es especialmente difícil. ¿Cómo pueden ustedes transitar ese cambio? Lo más suavemente posible, lo más responsablemente posible. Y para eso empezamos una etapa de transición difícil, dura. Y yo lo sé que es dura. Y evidentemente cuesta el cambio. Son archivos que refrescan, pero que nos permiten comparar además. Estamos en lo mismo que cuando se estaba terminando la dictadura. La guerra de Malvinas es la consecuencia del fracaso de todos sus programas económicos, de haber tomado el país con una deuda de 7.000 millones de dólares y tenerla en 42.000 millones de dólares. La primera vez que la deuda explotó de una manera incontenible, que se proyectó después por los tiempos en la vida de los argentinos, llegando siempre a situaciones críticas como esta que vive Macri ahora, como la que atravesaron en los 90 y como la que vivió Martínez de Oz. Lo de Página 12 de hoy es un buen título para iniciar este recorrido en el que queremos reflexionar sobre lo que el neoliberalismo trae a la Argentina siempre. Crisis para todos. El derrumbe de la economía arrasa también a las empresas mayores. Arcor, Molinos, Newsan, Consultei, entre otras, que muestran caídas millonarias. Bueno, vamos a ver esa crisis. Vamos a empezar por endilgársela como no puede ser de otra manera al Fondo Monetario Internacional, porque es el que manda en el país. No es la Casa Rosada, que está pintada para que Macri vaya de vez en cuando no se toma descanso. Es el Banco Central, donde se cocina absolutamente todo, pero no por los funcionarios de Economía ni del Banco Central, sino por el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas determinó quién iba a ser el presidente del Banco Central. Le apuntan al Fondo Monetario por el aumento de la pobreza. ¿Y qué otra cosa se podía hacer? Mire lo que pasa hoy día con los comedores. Como consecuencia de todo esto, el ajuste avanza en la comida de los chicos. El gobierno informó que quienes no pidieron la beca, esto es el gobierno de la ciudad, no deberán pagar 110 pesos por día por la inscripción online. Menos familias pudieron solicitarla. Mire lo que nos dice al respecto un representante de los chicos, Nicolás Martínez. El servicio de cocina está privatizado en las escuelas públicas, ¿no? Es un servicio que está concesionado a distintas empresas. El gobierno de la ciudad sacó un comunicado en el que establecía que quienes no se hayan anotado para recibir la beca de comedor iban a tener que empezar a abonar en mano el plato de comida o iban a tener que hacer un depósito en la empresa encargada. Teniendo en cuenta que por estos platos de comida que son de una calidad bastante discutible y que la cantidad se viene reduciendo en estos últimos meses, el gobierno le está pagando a cada una de estas empresas 110 pesos, lo que por lo menos para nosotros alcanzaría y sobraría para que los chicos y las chicas tengan un excelente plato de comida, que la empresa se queda con gran parte de esa plata. No tengo nada contra las plazas con el agua, las fuentes de agua iluminada de Rodríguez Larreta, pero frente a esto pediría que algo de lo que destinan para el marketing y para lo que luce sea volcado también para el hambre de los chicos, para que puedan comer. Mire, hablando de alimentos, lo que pasa con los precios, a dónde se han volado en estos momentos en la Argentina. Los alimentos subieron 5% en marzo y ya acumulan 12,9, 13% en el primer trimestre. Eso en cuanto a los alimentos. ¿Quiere echar un vistazo a la carne? El aumento golpeó de una manera muy fuerte a la clase baja, porque el aumento es del 7%. Pero no le va mal solamente a los que quieren comprar un pedazo de carne y no pueden. Le va mal a quienes han tenido su auto y ahora han tenido que venderlo y ni siquiera sueñan con comprar un 0 kilómetro. Cayó un 55%. En marzo se vendió menos que en febrero. No se había visto nunca una cosa igual. Y la moto, que viene a ser el primer recurso de un muchacho joven, 18, 19, 20, 21 años, bueno, la venta de motos cayó un 50%. Los electrodomésticos, es lo que ocurre con los mismos. Por la devaluación y alza de tarifas, la venta de electrodomésticos cayó 33% en febrero. Mire este laboratorio que entra en crisis, que determina, por supuesto, como siempre, que
se pierdan trabajos. Tenemos el destacado, si no vamos directamente a la nota de uno de sus trabajadores. A medida que íbamos llegando a la planta, ya directamente el personal de seguridad nos prohibía la entrada. Todo esto ya viene desde hace poco más de un año, donde venimos cobrando los sueldos en cuotas. En un principio eran 2 y estos últimos 4 o 6 meses aproximadamente ya se había estirado hasta 3 cuotas. Porque uno de los problemas en su momento era eso, que el PAMI no le está pagando los cheques, no le enviaba los cheques. Se tuvo una audiencia en la Secretaría de Trabajo para ver si se podía llegar a una conciliación obligatoria, pero la empresa no se presentó. Oscar Chávez se llama este hombre del laboratorio Craveri, que está viviendo esta situación en la que tiene que ver también todo lo que se retasea en materia de compras desde el PAMI. Y por otra parte, nos encontramos con la situación que viven los dueños de departamentos que quieren alquilar. Está muy caro el alquiler y al mismo tiempo, como nunca en 40 años, los dueños le sacan un dinero que no les alcanza para nada. La renta por el alquiler de una propiedad está en el nivel más bajo de los últimos 40 años. Todo parece empujar a una miseria. Un estudio que se hizo internacionalmente marca que Argentina y Venezuela son los países en estos momentos con mayor miseria. Ahí lo tiene. Venezuela y Argentina lideran el ranking mundial de miseria. Lo dice la revista Forbes, que de vez en cuando tomamos en cuenta. Publicó días atrás el indicador elaborado por Steve Hank, que es uno de los economistas más importantes que hay en el mundo. Es interesante comparar, porque Venezuela es un país que está en guerra, en una guerra económica que le tiraron encima y en una guerra mediática. Todo lo que ya conocemos de Venezuela se puede mirar de ambos lados. Yo soy un observador de lo que pasa en Venezuela con el criterio de que si se quieren llevar por delante la democracia en nombre de la democracia, y para hacerlo han desatado contra ese país una impiadosa guerra económica. Pero por lo que sea, Argentina y Venezuela lideran el ranking de miseria en el mundo. Y la Argentina, por supuesto, que no solo no tiene una guerra económica, sino que quienes la practican contra Venezuela, aquí son los que pretenden sostener este gobierno. Alguna vez Cristina Fernández de Kirchner habló de lo que es la miseria planificada. Estamos armando el Frente Ciudadano contra el ajuste, contra el tarifazo, estamos muy en pos contra la miseria. Porque en realidad es una miseria planificada. Militancia de base. ¿En qué nos estamos? La miseria planificada. Miseria planificada. Tenemos el acuerdo mundial. Esas son las palabras de Rodolfo Walsh en la carta la famosa carta a las juntas militares, donde habla de miseria, donde después de mencionar, bueno, las cuestiones de derechos humanos, las violaciones, entra decididamente en la cuestión económica, que es la otra violación de los grandes derechos humanos, y bueno, habla de la miseria planificada. ¿Y sabe por qué es una crisis planificada? Porque esto el gobierno lo vino a hacer desde el primer día, cuando le quitaron los subsidios a la gente para devolverle las retenciones a los más poderosos, a las cerealeras, etcétera. Estaban dando el paso inicial. Cuando en vez de gobernar y generar recursos propios en el país, salieron a pasar la gorra por el mundo y pidieron, hasta que le dijeron basta y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Son sus políticas las que determinaron estos dramas que se viven hoy día en la Argentina, que están muy acompañados por un sector de las corporaciones, particularmente la mediática, de esa corporación. El Papa volvió a hablar. Seguramente algún demonio local se sacudía escuchándolo al Papa cuando habla de lo que es la mentira, de cómo se hace periodismo, siempre pensando particularmente en la Argentina. Primero la desinformación, o sea, doy la noticia pero doy la mitad nomás, ¿no? Segunda es la calumnia. El medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? A nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena. Y cuarto, la coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor literalmente, amor a la caca, ¿no? Y hay medios que viven
publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? El Papa Francisco está hablando sabiendo que esto donde mayor repercusión tiene es en la Argentina, porque es el caso que además mejor conoce. Ya lo ha padecido, porque el periodismo nefasto también se lanzó contra el Papa apenas el Papa mostró un perfil antineoliberal. En ese momento enloquecieron y empezaron a atacarlo de todas las maneras. Están metidos en una gran locura. Miren lo que pasó con dos ciudadanos chilenos hoy. Dos ciudadanos que vinieron para algo que se llamó el simposio de la mala lengua. Tenía que ver como una refutación de lo que se hizo por la lengua en estos días en la Argentina. Los tomaron presos, encontraron algo en una valija, un parlante, algo así, hubo denuncias y el Ministerio de Seguridad, a través de la policía, los hizo llevar presos. Esto es inadmisible, es increíble. ¿Por qué? Porque el gobierno vive buscando un atentado. Hoy también el juez Sergio Torres sobreseyó a los dos muchachitos de Floresta, de origen iraní, a los que habían acusado de ser parte de Hezbollah. Lo hizo Patricia Bullrich, lo hizo la DAIA, la cúpula de la DAIA, que espero pida disculpas por el daño moral que le hicieron a esa familia y porque esos chicos estuvieron presos muchos días en Ezeiza. Yo me crucé con sus padres en alguna ocasión que estuve allí en los últimos tiempos y me partía el corazón darme cuenta que eran absolutamente inocentes. Bueno, hoy a uno de ellos falta de mérito, nada, y al otro una falta por tenencia de un arma. ¿Saben de qué año es el arma? De 1900. Era un fusil de la abuela. Yo no sé si la tenemos a Patricia Bullrich cuando hablaba de esos chicos de Hezbollah. No importa, porque creo que la gente lo recuerda. Y tiene que ver con esto que pasó con los chilenos en el día de hoy. ¿Se acuerda de los quemacoches a los cuales Patricia Bullrich les atribuyó ser terroristas que iban con bombas Molotov hacia la Plaza de Mayo, un 25 de mayo? De esto son capaces. Y como siempre, apoyados en esos medios de comunicación, de los que el Papa tenía bastante para decir. No podemos despedirnos sin una mención a lo que ha ocurrido en estos días, en estas horas. Hay un seguimiento excepcional del programa de Gustavo Silvestre y seguramente hoy habrá un aporte significativo más en torno a la causa lanzada por el ciudadano Echeves en el juzgado de Dolores y que tramita el juez Ramos Padilla. Uno de los hechos más importantes que ha surgido es la entrevista de Garabano con Fariña para echar jueces, la promesa que le hizo el ministro de Justicia nada menos a Fariña. La reflexión final es que si esto puede suceder en la Argentina, también puede pasar cualquier cosa, desde detener dos ciudadanos chilenos por un parlante que tenían en una valija, o llevar presos a dos pibes por un fusil del año 1900 que tenían en su casa tomando una denuncia de la DAIA, partícipe necesaria de muchas tropelías que se han cometido y se están cometiendo todavía en la justicia de la Argentina, verbigracia el caso Nisman. Así que nada, verdaderamente nada puede sorprender en la Argentina. Sí, cada día nos acostumbramos a la sorpresa de ver que Stornelli, por ejemplo, sigue siendo fiscal. Y así van las cosas. Seguimos en el diario en C5N.